Radio Macondo. Los sectores representados por Álvaro Uribe Vélez, Alejandro Ordóñez, Marta Lucía Ramírez, Andrés Pastrana, parece que quisieran ver al país de nuevo en la época de la regeneración, ominosa época para muchos liberales que podrían llamar a esa época, en vez de regeneración, degeneración. Pero antes de hablar de la regeneración, uno tendría que citar, por supuesto, la Constitución de 1863, que proclamó la existencia de los Estados Unidos de Colombia y que daría inicio, entre otras cosas, al liberalismo radical en el país. La Carta Política de 1863 o la Constitución de Río Negro se echó poderosos enemigos encima, como la Iglesia Católica. Dicha Carta Política proclamó, entre otras cosas, las libertades individuales de comercio, de opinión, de imprenta, de enseñanza, de asociación, estableció los jurados de conciencia y les otorgó plenas garantías a los ciudadanos. Se consolidó la separación de la Iglesia y del Estado, lo que no le gustó mucho a la curia, por supuesto, y se confiscaron los bienes de manos muertas que poseía el clero. La educación se tornó laica y no católica, entre otras vainas. Desde 1858, Colombia era una república federal, primero bajo el nombre de la Confederación Granadina y posteriormente bajo el nombre de los Estados Unidos de Colombia. La Constitución de 1863 aplicó los principios liberales, si se quiere, de una manera muy radical para la época. Se alcanzaron importantes avances. En materia de educación, se fundó la Universidad Nacional por allá en 1867 y se amplió la infraestructura del país con la llegada de los ferrocarriles y con la llegada del telégrafo. Sin embargo, las frecuentes guerras civiles entre los 9 estados de los Estados Unidos de Colombia condujeron a la anarquía y al fin de una era regida por una carta de corte liberal. Cuando el movimiento liderado por Rafael Núñez, allá en el siglo XIX, conocido como la Regeneración, llegó al poder, pues acaban con la República Federal, escriben una nueva constitución que fue la Constitución de 1886, que es considerada la obra cumbre de la regeneración. Y es que esta carta, que podría pasar como el sueño dorado de Ordóñez, pues aparte de desmontar el sistema federal, le devolvió el poder a la Iglesia Católica, otorgándole un régimen fiscal especial, como quien dice, le perdonó los impuestos y le dio el control de la educación. La Iglesia delineaba el currículum académico del país. Entre otras cosas, la Carta de 1886 prohibió el divorcio porque lo consideraba algo nocivo contra la familia, caray. La Constitución de 1886 delineó la vida del país hasta la Constitución del 91. Entre las consecuencias de la regeneración y su obra cumbre se encuentran la censura por parte de la Iglesia a profesores y empleados públicos partidarios del secularismo. De igual manera, se censuró la literatura y el arte de corte liberal, en todos los colegios del país, por supuesto, y se dio inicio a una persecución política que terminó generando la Guerra Civil de 1895 y la Guerra de los 1000 días, conflictos asusados por la Iglesia. Y es que los conservadores y la Iglesia tenían mucho que conservar, tal como ahora. Y es que la movilización a partir de las creencias y de los símbolos religiosos ha sido una constante en la historia del país. De hecho, recordemos que las iglesias cristianas de todo el país se movilizaron en contra de los acuerdos de paz y demostraron su poder electoral durante el plebiscito con la victoria del no. Según cifras del Consejo Evangélico de Colombia, CEDECOL, asociación que agremia al 80% de las 332 vertientes que existen en el país, hace 20 años sus fieles sumaban 1 millón, hoy son 7 millones, es decir, el 14% de los colombianos. De estos, el 80% son mayores de edad y ya han probado su poder electoral. Y es que la relación política-religión persiste en Colombia desde la colonia. Tengo una sorpresa, hoy recibí una llamada de alguien que amamos muchísimo aquí en el Avivamiento y me dijo: yo quiero saludarlos, déjenme pasar un minuto a saludar a mis amigos del Avivamiento, y estoy hablando del presidente Álvaro Uribe Vélez. Quiero que lo recibamos con un buen aplauso al doctor Uribe. Muchas gracias, pastor. Muchas gracias, querida comunidad. Les debo mucha gratitud a ustedes. Me ayudaron a ser presidente de Colombia en 2 ocasiones.
Bajo esta luz podríamos concluir que estamos más cerca de un nuevo periodo de regeneración teocrática que de un castrochavismo, tal y como lo han vendido los medios de comunicación con la llegada de las FARC a la política colombiana y con algunas campañas pues que no gustan mucho a la prensa, bueno, al menos a la gran prensa corporativa. Los invitamos para que lean los medios independientes. A nosotros nos puede leer en www.radiomacondo.fm y también en nuestras redes sociales. Radio